El encuentro de hoy lo vamos a dedicar a trabajar dos nociones que están íntimamente vinculadas, que son la noción de paideia y la noción de humanitas. Para ello vamos a hacer algunas lecturas, algunos recorridos, ¿sí? Y a recuperar quizás otras cuestiones que se vienen trabajando eh, en, en nociones anteriores. Eh, Específicamente sobre la cuestión de Platón y Aristóteles en referencia a la educación. Bueno, en principio, eh, para tomar como referencia el famoso texto de Jäger sobre la cultura de los griegos, en donde justamente la llamó paideia, eh, vamos a definir un poco o intentar aproximar alguna definición en torno a la paideia, porque, como dice Jäger en su introducción, directamente arranca desde ahí, eh, es muy difícil llegar a la conclusión de todo lo que agrupa esa idea de paideia. Entonces, en ese sentido, necesitamos como ir aproximando, porque paideia en algún punto es una noción que a ver, podríamos definir lo siguiente. Por un lado, tiene que ver con la educación, pero por otro lado también tiene que ver con la cultura. Y ahí vemos cómo educación y cultura son dos categorías que en algún punto están cruzadas. Pero a su vez, esa educación y esa cultura directamente se vinculan con lo que vamos a definir las costumbres, o sea, todo lo referido a la moral. Y entonces tendríamos que decir que la paideia tiene que ver con un pueblo que ha desarrollado cierta tradición y que la va transmitiendo a través de la educación, eh, pero que no es solamente la transmisión de determinados saberes, costumbres y etcétera, que pueda haber dentro de una cultura, sino también que es una educación que apunta a la conservación de ciertos aspectos socioculturales de ese grupo humano, pero también a cómo transmitirlos y cómo educar a partir de dicha tradición, con un objetivo muy particular, que ese objetivo tiene que ver con elevar las capacidades tanto individuales como culturales y comunitarias de todo ese grupo social. Jäger nos traza tres objetivos muy puntuales en torno a la paideia, que son descubrirse a sí mismo, conocer el mundo exterior y el mundo interior, y cómo generar formas mejores de existencia. Estos serían como algunas cuestiones así que aparecen en forma central dentro de lo que es la, la paideia según Jäger. Que ahí me parece interesante poder tomar algo de, quiero tomar ahí un poco la figura de Sócrates, que hasta ahora no la habíamos prácticamente trabajado, pero particularmente una cuestión, yo ahí les propongo una lectura bastante concisa en torno a esta ecuación ética que propone Sócrates y que de alguna manera va a recuperar tanto Platón como Aristóteles, pero fundamentalmente Aristóteles, que tienen que ver con la relación que hay entre el conocimiento, la ocupación y la obediencia. A nosotros en este punto nos interesa más la dimensión del conocimiento y de la ocupación, que me parece que dan en la parte central de lo que van a entender los griegos y que va a quedar ahí en torno, sobre todo, a la noción de arete, ¿sí? Que ahí Jäger la va a recuperar de forma bastante central, porque hay que tener en cuenta que el arete tiene que ver justamente con la virtud, ¿sí? Con el cultivo, podríamos decir, de la virtud. Y esto
va a aparecer claramente en Platón y como en Aristóteles. Y ahí va a estar como uno de los puntos centrales de la educación. ¿Por qué? Porque lo que entiende Sócrates es que, o por lo menos lo que nos llega a partir de las enseñanzas y de los diálogos que recupera Platón principalmente, es que el mensaje socrático tiene que ver con mejorar al ciudadano para mejorar la ciudad. Es decir, ahí hay algo que tenemos que distinguir en torno al mundo moderno, ¿sí? Es decir, la concepción de individuo que nosotros manejamos en la modernidad y en el mundo contemporáneo, eh, es diferente, porque nosotros ya tenemos ahí como una construcción de lo que vamos a denominar más adelante el sujeto autónomo. Pero el griego no piensa en estos términos, el griego entiende que uno es hombre en torno a ser miembro de una comunidad. Por eso en muchos relatos, por ejemplo las tragedias, hay una tragedia muy particular que recupera toda esta problemática, que es la de Antígona. eh, una de las cosas tremendas que le puede pasar al ser humano es ser exiliado. Fíjense que Sócrates, esta figura tan particular de la filosofía, cuando se lo... En la apología de Sócrates, Platón cuenta cómo fue la cuestión de la condena, ¿no?, a Sócrates, y ahí a Sócrates le ofrecen el exilio o la pena de muerte. Y Sócrates elige morir. O sea, porque es peor ser exiliado. Entonces, en ese sentido, él se somete a la justicia y no acepta el exilio como posibilidad. Ahí vemos claramente cómo la importancia que cobra ser parte de una polis, de una comunidad política. Bien, en ese sentido, hay un famoso lema que aparece en el templo de Apolo, en Delfos, que es este lema que recupera Sócrates, que es conócete a ti mismo. Ahora, ¿qué significa el conocimiento de sí mismo? Significa conocer la potencia, ¿sí? O sea, conocer la capacidad de actuar, qué puedo y qué no puedo. Y lo que entiende Sócrates es que a partir de este conocimiento vamos a llegar a conocer a todos los demás. Y a partir de ese conocimiento es que me tengo que ocupar. Es más, podríamos decir, el conocimiento de sí ya implica un modo de ocupación de sí. Es decir, es un modo de cuidado de sí. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que ver con descubrir quién soy. Y el ocuparse tiene que ver con que preguntarse quién quiero ser. Pero para poder hacer y ocuparme de esa construcción del quiero llegar a ser, tengo que primero partir del quién soy, es decir, conocer y ver qué es lo que quiero mantener de mí y qué es lo que quiero modificar de mí. Pero esto siempre en función de una comunidad política. Esto me parece que es clave, no perder esta orientación en el mundo griego, ¿sí? O sea, la paideia tiene como esta clara vinculación. Yo me formo no solamente en un sentido singular e individual, sino en función de pertenecer a una comunidad política, social. Entonces, en ese sentido, el descubrimiento de sí, lo que permite también es la creación y la elevación de la existencia, no solamente individual, sino de la comunidad política. Este punto es clave porque aquí es donde podemos abrir un poco el planteo de Platón y el planteo de Aristóteles, que en algunas cosas coinciden y en otras abren como temáticas completamente, no diversas, sino apuntando a una lógica diversa. Bueno, antes de meternos en la lógica de Platón y de Aristóteles, vamos a cerrar un poco la cuestión, digamos, previa a ese contexto, que es la producción, digamos, de sentido que va a aparecer con todos los ideales homéricos, ¿sí?, que están claramente expresados en,
en la Odisea y la Ilíada previamente. ¿Por qué? Porque, como decía, la paideia también tiene un sentido en torno a lo que es la formación de la vida de los hombres, la vida humana, em, a través de la arete. Y, y en ese sentido, va a haber una propuesta de formación claramente en estos textos de Homero, en donde se propone de alguna manera la vida de los héroes como el modelo a seguir. Obviamente que ahí claramente vemos, se hace visible y patente, que en esos ideales griegos lo que se está pensando es en la formación del varón joven, eh, y considerado dentro de lo que sería la polis, ¿sí? Es decir, a los atenienses, a los hijos de los atenienses. Eh, en este sentido, no aparece en ese horizonte de la paideia el lugar de la mujer, no aparece el lugar del esclavo, incluso no aparece el lugar del extranjero. Son como lugares que ahí van a traer, es más, el niño mismo no aparece. La formación va a tener que ver con el joven, la formación de la virtud para la vida y la participación en la polis, o sea, la vida política. Esto, bueno, es importante entender que cuando hablamos de democracia en el mundo griego estamos hablando de esa configuración, ¿sí? O sea, ese todos que aparecen en los textos de Aristóteles o de Platón es un todos que no es el todos que interpretamos en el mundo contemporáneo. Entonces ahí, en la, en la perspectiva de Homero, ¿sí? En esa Grecia, eh, la organización entonces de esa polis va a tener que ver con una organización, lo que Jäger va a denominar como una cultura, o podríamos llamar una cultura logocéntrica, es decir, el logos, la palabra, la razón, este, va a ocupar el lugar central dentro de esa organización, y por eso van a aparecer como las figuras principales en discusión, la de los poetas, los retóricos, los filósofos mismos, ¿sí? Los hombres de Estado, los políticos, eh, van a estar ahí como en el armado de esa organización de la polis, y van a definir la historia de esa polis, es decir, el destino de esa polis. Em, Ahora, la paideia, entonces, en ese sentido, va generando como un proceso de construcción consciente. O sea, no es algo que va aconteciendo libremente, sino que ahí va a haber como un espacio de discusión de qué es lo que conviene a la comunidad política y cómo conviene gobernarla a esta comunidad política. Es decir, ahí hay como una mirada integral y orgánica en torno a lo que es el pensamiento, el lenguaje, la acción, las formas de arte, etc. O sea, se entiende que la paideia tiene que ver con la arete, con la virtud, que implicaría un dar forma, como le da forma el artesano a la pieza, un dar forma al ser humano, ahí viene la idea de formación, dar forma, pero lo que se forma es el alma, ¿sí? Y se la forma a través de la palabra. Entonces, eh, el lugar de la palabra, y aquí hay un punto clave, porque ahí estamos diciendo el lugar de la palabra en cuanto, no solamente la palabra en cuanto a hablar, sino la palabra en cuanto la lectura y la escritura, la circulación de ese mundo alfabetizado, es muy reducida. Y es solamente para los virtuosos. Y ahí es donde se juega el plano de lo político, el plano del pensamiento, el plano del arte, el plano de la educación, ¿sí? Ahí se juega, en ese territorio. Y entonces tendríamos que decir que ahí hay, desde nuestra lectura contemporánea, ahí habría una mirada un tanto aristocrática, elitista, en torno a la conformación de la lectura,
la conformación de la escritura y por lo tanto la conformación de la cultura. Fíjense cómo la idea del oculto queda directamente vinculada a la idea del manejo de la palabra en términos de lectura y escritura, y que muchas veces, hoy todavía, esa formación académica se mide, se sigue midiendo en términos de la cantidad de libros y la cantidad de escritos que tiene una persona para definir su cultura, ¿no? Cuando hoy, obviamente, el término cultura es un término que lo utilizamos en sentidos mucho más amplios, ¿sí? No lo reducimos solamente a eso, pero sigue estando esa idea. Entendemos que alguien es culto según estas cuantificaciones, ¿no? Que tienen que ver con una medición en torno a lo que hoy diríamos los consumos y los manejos, los dominios, dentro de cierto ámbito. Bueno, en ese sentido lo que me interesaría como dejar planteado es, a ver, cómo pensar la cuestión de la educación en Platón, ¿sí? Por un lado, y cómo pensarla en Aristóteles, y después conectar un poco con la cuestión de la humanitas romana, como para darle un cierre a todo este capítulo que venimos atravesando en torno a este mundo griego y de algún modo también romano. A ver, Platón, nosotros trabajamos sobre algunos textos y algunas ideas particulares de cómo se cruza la mirada antropológica con la mirada política. Eso sería como un punto clave para entender la educación. Es decir, uno tiene que entender lo siguiente. Platón está pensando claramente en cómo el alma se libera del cuerpo. O sea, cómo logra alcanzar la perfección total, que sería alcanzar la vida de los dioses. ¿Sí? Que el alma se libere y que logre incorporarse a el séquito de las almas divinas, de los dioses. Ahí tengan en cuenta que el mundo, para Platón, ¿sí? No hay por fuera de ese mundo, no hay un lugar por fuera, y por lo tanto los dioses, los hombres, los animales, son todos parte del cosmos, ¿sí? De ese universo. Entonces, en ese sentido, el alma se perfecciona en esa transmigración que va haciendo de cuerpo en cuerpo y que la idea es que se vaya perfeccionando. ¿Cómo se perfecciona el alma? Bueno, se perfecciona a través del conocimiento. Fíjense que esta idea ya viene de Platón, ¿sí? O de ese contexto griego. O sea, el conocimiento, ¿sí? ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la verdad. O sea, el conocimiento de la esencia de la realidad, o de las esencias de la realidad, que son las ideas. Cuando nosotros llegamos a un conocimiento de la verdad, es cuando llegamos a la perfección total. Para esto tenemos vidas, ¿sí? En las vidas el alma se encarna. Entonces, el alma va pasando por los cuerpos y la idea es que el alma vaya perfeccionándose, vida tras vida. ¿Cómo se perfecciona? Bueno, se perfecciona a través de la virtud, ¿sí? Entonces, ahí hay como un condicionamiento que plantea Platón de dos tipos. Por un lado, tenemos que decir que el condicionamiento tiene que ver con esa transmigración de vida en vida, en la cual el alma va, en la medida en que se va perfeccionando, logra formas de vida más perfectas en encarnaciones futuras. Pero a su vez, en cada encarnación, ¿sí? Le toca ocupar un lugar dentro de esa república. Le toca ocupar el lugar del gobernante, el lugar del guardián, el lugar del campesino o el artesano. Y entonces ahí también entramos en un círculo en el cual el alma está de alguna manera destinada a ocupar un espacio en particular de esa sociedad. Entonces ahí hay un juego, ¿sí? Bastante complejo, elitista, claramente elitista,
entre lo que es la educación que se propone, que va a tener que ver fuertemente con una educación ético-moral, pero que impacta directamente en la cuestión del conocimiento. Porque yo después, cuando vuelvo a encarnar, el alma, cuando vuelve a encarnar, olvida todo lo contemplado cuando estaba fuera de ese cuerpo para volver a una vida encarnada. En esa vida encarnada, a partir del conocimiento de las cosas sensibles, va a poder recordar aquellas cosas contempladas. O sea, a través del conocimiento sensible, el alma logra inteligir las esencias que ha captado cuando el alma no estaba encarnada. Y entonces eso le permite alcanzar cada vez más un mayor conocimiento. En cuanto más conozco, esta lógica se va a reproducir fuertemente en el medioevo. En cuanto más conozco a las ideas, que son las esencias, son las verdades de la realidad, más las amo, más quiero seguir contemplándolas. Y por lo tanto más deseo tengo por esa vida espiritual, pura, contemplativa, intelectual. ¿Sí? Entonces el alma se dirige hacia allí. Por eso la vida para Platón más perfecta es la vida del filósofo, porque es la vida de quienes se dedican a la búsqueda de la verdad, es decir, a la búsqueda de estas cuestiones fundamentales de la existencia del alma y cómo el alma va peregrinando a través de las distintas vidas en esa búsqueda y en no volver a encarnarse, ¿sí? Entonces, y quedar atrapada en lo terrenal, ¿no? Entonces, en algún punto, la educación tiene como este anclaje en lo político, en lo ético, y por lo tanto también en lo antropológico. ¿Qué pasa en Aristóteles? Bueno, Aristóteles va a tener un esquema inverso, porque la organización en Platón claramente es una organización piramidal, ¿sí? De arriba hacia abajo se va organizando toda esa sociedad. Desde lo uno hacia lo múltiple, desde el bien, ¿no? Hacia los bienes. Y en ese sentido, desde ahí, desde esa distribución de las virtudes, fíjense que en la parte superior, la prudencia, la valentía, la templanza. El guardián, ya la prudencia solamente va a ser una virtud necesaria para los gobernantes. Los guardianes ya no la necesitan. Y los campesinos no necesitan ni la prudencia, ni tampoco la valentía. Ya les alcanza con la templanza, que morigera, ¿sí? Lo que tiene que ver con el mundo apetitivo. Entonces, bueno, fíjense cómo todo eso está, obviamente, claramente organizado. Aristóteles en este sentido va a tener una mirada distinta de Platón, porque va de alguna manera a recuperar este ideal socrático de en cuanto el individuo esté mejor formado, más perfeccionado, ¿sí? Esto va a impactar directamente en la organización comunitaria y política. Acá hay un punto clave. Aristóteles está pensando, uno podría decir, está pensando si yo consigo ciudadanos perfectos, virtuosos, la polis será virtuosa. En cambio, en la organización platónica, esta cuestión es al revés, ¿sí? La virtud de la polis ordena y organiza y pone en función al ciudadano, ¿sí? En ese funcionamiento. Entonces, en pos de la organización política, se va a acomodar cada uno de los ciudadanos, ocupando el lugar que le corresponde. Aristóteles no lo piensa así. Aristóteles entiende que si yo motivo la perfección y la virtud en todos mis ciudadanos, sigo explicando y no olvidando que ese todos, estamos hablando en particular en Aristóteles, estamos hablando de los atenienses, ¿sí? Está pensando en la comunidad política de Atenas. Entonces ahí claramente, ¿sí?
lo que está pensando es que si arma esa virtud en cada individuo, vamos a generar comunidades políticas virtuosas. Entonces ahí va a ser clave la formación virtuosa de todos los jóvenes varones de Atenas. Este va a ser como un punto central para Aristóteles. Ahí vemos como una organización distinta, y por eso él entiende que la felicidad es un bien, ¿sí? Es decir, ¿y cómo se alcanza esa felicidad? Y bueno, se alcanza justamente teniendo una vida virtuosa, ¿sí? Que va a tener que ver justamente con encontrar el justo medio para la vida en torno a las situaciones que se nos van presentando, y entonces en ese sentido él va desarrollando, en particular en su Ética Nicómaco, va a ir desarrollando una suerte de virtudes que vayan de alguna manera permitiéndole un gobierno autónomo, ¿sí? A cada individuo sobre sí mismo, pero siempre en función también de esa comunidad en la cual se pertenece, ¿no? No perdamos, no llevemos esto a un ideal contemporáneo, porque ahí estaríamos haciendo como una desfiguración, ¿sí? Y estaríamos contaminando el pensamiento aristotélico. Entonces, estas dos miradas en torno a, digamos, podríamos sumar también esta tercera mirada que surgía con la cuestión de la búsqueda de los héroes como modelos en ese mundo homérico, son las que van como perfilando la lógica de esto que el griego va a entender como la paideia, ¿sí? O lo que vamos a interpretar como la paideia. Obviamente que estamos haciendo como un recorte como para tener una aproximación a estas nociones, porque son nociones mucho más que necesitan de un desarrollo y una extensión mucho más profunda. ¿Qué ocurre con esta búsqueda de ideales fuertemente planteados en la virtud como un punto central del desarrollo de la vida política y comunitaria para los griegos, y la búsqueda de la felicidad? Y entendiendo también que esa búsqueda de la felicidad nunca es una búsqueda completamente individual, sino que es la búsqueda de un bien, lo que diría Aristóteles, ¿no? La configuración de un bien común, ¿sí? O sea, siempre en, en orden a eso, ¿no? Entonces ahí ese mundo va a traer como estas ideas, y estas ideas, en la medida en que el Imperio Romano va tomando dominio en el mundo helénico, también se van filtrando y se van metiendo en la filosofía romana y en la configuración de los ideales romanos. Entonces ahí surge esta noción que de alguna manera conocemos como humanitas. Ya la humanitas va a tener como una configuración más institucional. En principio tendríamos que decir que tiene que ver con una educación de los seres humanos, hablemos en términos amplios, aunque sabemos que en las comunidades antiguas esto generalmente implicaba a los varones, ¿sí? Y a los varones que eran reconocidos ciudadanos, con lo cual era un grupo. La humanitas va a tener que ver con la verdadera formación de lo humano. Lo que tenemos que entender es que se empieza a configurar una idea de qué es lo humano. Esta pregunta empieza a aparecer, sobre todo a partir de Sócrates. Eso que aparecía en esa idea de quién soy y quién quiero llegar a ser. Bueno, la humanitas es como el ideal de hombre que yo quiero alcanzar. Esto va a aparecer de muchas formas. Pero dentro de esas formas empieza a construirse esta idea de, bueno, ¿cuáles son las disciplinas? Esto ya aparecía en los griegos, los romanos lo toman, ¿sí? ¿Cuáles son las disciplinas en las cuales se tiene que organizar, ¿sí? esa formación? En el mundo antiguo romano hay un personaje ahí como central, entre otros, pero este es muy importante, que es Cicerón, porque habla justamente de la formación que tiene que ver con el mundo de la letra,
que tiene que ver con la poesía, etcétera, la retórica, el manejo del discurso, por otro lado la sabiduría, que tenía que ver con todo esto que tomaron los romanos de los griegos, la filosofía en particular, y lo que tiene que ver con la política. Esto después vamos a ir viendo que se va a ir estructurando en la creación de las universidades. Y ahí aparece la cosa mucho más estructurada, ¿no? En lo que conocemos como el trivium y el quadrivium. Que hay varias configuraciones de esto, pero básicamente el trivium son el estudio de la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, el de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Fíjense que aparecen ya claramente estas dos vertientes del discurso hegemónico escolar, podríamos decir, que son todas las disciplinas referidas al aprendizaje de la lengua y todas las referidas al aprendizaje de lo lógico-matemático, ¿sí? Del pensamiento lógico-matemático. Aparecen como esas dos cuestiones ahí, como ya desde la antigüedad, como estructurando los lineamientos hegemónicos del discurso educativo que después se va a volver un discurso escolar para todos. Pero para eso tendrá que llegar la modernidad.